Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a esta que es la tercera y última sesión de presentación de los resultados, eh, que hace parte del ciclo de trabajo que hemos venido realizando desde el mes de julio. Primero hicimos un bloque de presentación de metodología de todo lo que se realizó a través del proyecto de investigación, determinación de la carga atribuible de la enfermedad por contaminación del aire urbano y sus costos económicos para la ciudad de Medellín. Eh, en el segundo bloque que trabajamos desde hace 15 días y la semana pasada, hemos estado ya presentando los resultados de esta investigación y hoy vamos a trabajar la última sesión llamada georreferenciación de los eventos en salud atribuibles a la contaminación del aire en la ciudad. Recordemos que parte de estos resultados, la primera parte fue cómo estimamos la carga ambiental, la carga atribuible ambiental y cuáles fueron esas enfermedades que más carga, más años de vida saludables perdidos asociados a la contaminación del aire se obtuvieron después de realizar todo este procesamiento metodológico, la importancia que tiene esto para la ciudad y para las políticas públicas. Y en el segundo ciclo, para los que no estuvieron, también abordamos esos costos, los costos que tiene la carga atribuible a la enfermedad, vista desde dos escenarios. Un escenario que es el tradicional, teniendo en cuenta la edad económicamente activa y un escenario muy apropiado, digamos, para Medellín y para el contexto latinoamericano, donde también los costos y la carga económica los llevan los adultos mayores. Entonces, para los que no estuvieron conectados en estas dos sesiones, donde se presentaron resultados muy, muy importantes, entonces los invitamos a que busquen estas memorias en la página de Facebook de la Facultad Nacional de Salud Pública que allí reposan. Hoy entonces nos acompaña María Cristina Franco, que es ingeniera forestal, especialista en medio ambiente y en geoinformática y además magíster en medio ambiente y desarrollo. Y Sara Grisales, que es ingeniera ambiental y magíster en ingeniería ambiental. Ellas también estuvieron acompañando todo este proceso, pues que ya llevamos 3 años en compañía pues de todo el grupo investigador, de la Secretaría de Salud, para lograr pues obtener estos resultados en la ciudad de Medellín, que como ya hemos visto a lo largo de todos estos ciclos, son, digamos, resultados únicos que se han construido en el país y metodologías también para su construcción que no se habían implementado en Colombia. Entonces, vamos a tener dos bloques de trabajo. Primero, Sara Grisales nos va a contar como la metodología de los modelos LUR que se utilizan y se utilizaron en este proyecto y se utilizan en otras partes del mundo para estimar la distribución de los contaminantes ambientales en un territorio y cómo pues los utilizamos en esta investigación y se pueden utilizar, digamos, también para la construcción de políticas públicas. Y el segundo bloque estará a cargo de María Cristina, que nos contará esos resultados de la georreferenciación ya de los eventos, cómo se están comportando esos eventos en salud asociados a factores ambientales en el territorio.
Entonces, sin más, para que nos rinda esta jornada que va a estar, digamos, bien interesante y con bastante contenido, entonces le doy paso a Sara Grisales para que entonces nos cuente todo lo relacionado con la modelación, los modelos LUR. Adelante, Sara, y muchas gracias. Gracias, Verónica. Buenas tardes. Voy a presentar mi pantalla. Uy, qué pena, Sara. Una cosa Hola. pequeña que se me olvidó es contarles a todos que estaremos recibiendo las preguntas a través del chat de Facebook y al final tendremos un espacio para dar respuesta a todas estas preguntas. Ahora sí, Sara, qué pena. Sí, continúa. Tranquila. Voy a compartir pantalla. Me dicen si ven, porfa, la pantalla completa. Hola. Sí, Sara, ya la Sí. estamos viendo. Adelante. Listo. Gracias. Bueno, entonces en estos momentos eh, vengo a mostrarles los resultados de mi trabajo de investigación de maestría que estuvo en marco de este proyecto como estudiante en formación para el Ministerio de Ciencias, titulado Modelos de regresión de usos del suelo para la caracterización espacial de la contaminación del aire por PM2,5 en la ciudad de Medellín para 2018. Bueno, entonces, como sabemos, en la ciudad y en el Valle de Aburrá se han presentado altos niveles de PM2,5 que se han asociado, yo pongo aquí que se han asociado a fuentes de emisión, a la topografía compleja y a las condiciones meteorológicas que en conjunto propician momentos de estabilidad atmosférica que inhiben la dispersión de los contaminantes en como podemos ver aquí para 2016, el momento en el que tuvimos un episodio de contaminación por PM2,5. Entonces, estudios previos hechos en el Valle de Aburrá han indicado que el 80% del PM2,5 es emitido directamente por las fuentes móviles. Eso es lo que ha sugerido los inventarios de emisión que se han hecho en la ciudad, en el valle en general. Y que los costos en salud asociados a la contaminación atmosférica por PM2,5 se estima que eso es del 5% del Producto Interno Bruto de la zona. Entonces, esos incrementos, esos altos niveles de PM2,5 se presentan de manera estacional en los meses de marzo, abril y también se han visto incrementos más o menos en el mes de octubre. Entonces, a eso, sumado con que lo que les había mencionado, que hay episodios, se han evidenciado episodios de contaminación para marzo de 2015 y 2016, genera un especial interés en este contaminante. Por eso, en la red de monitoreo de calidad del aire del Valle de Aburrá ha hecho un gran esfuerzo en densificar, pues, o aumentar la cantidad de estaciones de monitoreo que hay para PM2,5. Sin embargo, entonces, tenemos las estaciones que son estos triangulitos que aparecen aquí. No conocemos el valor del contaminante en otras zonas que no sean en la estación de monitoreo, presentándonos una distribución espacio-temporal limitada de esas estaciones y por ende de los niveles que conocemos. Entonces, podemos tener dos posibles estrategias para solucionar este problema. O densificar la red de monitoreo que conlleva a muchos costos o estimar el valor del contaminante en otras zonas, que es el enfoque de este trabajo. Entonces, para hacer estas estimaciones se han utilizado muchísimas metodologías, tanto local como a nivel mundial. Entre esas están las ecuaciones de regresión múltiple, que en este caso fueron los modelos de regresión de usos del suelo, que lo que buscan es explicar contrastes espaciales a una escala intraurbana y también se han utilizado para estimar exposición individual. Entonces, esto consiste en establecer asociaciones entre una variable dependiente, que en este caso son el contaminante, o sea, el PM2,5, y diferentes variables predictoras, como sería variables de tráfico, meteorología y usos del suelo. Sin embargo, la peculiaridad de esta metodología se reside en la definición de áreas de influencia.
Entonces, teniendo nuestra nuestra estación de monitoreo, se definen buffers circulares con radio fijo de diferente radio y se intersecan cada una de estas zonas con las covariables que se definan o las variables predictoras. Y así se procede a construir el modelo de regresión. Entonces, para hacer esto, se utilizaron los datos encontrados para las siguientes variables, que serían variables de tráfico como la malla vial de la zona de estudio y información utilizada de las cámaras de fotodetección de la red de movilidad de la ciudad para poder acceder como a estimaciones de aforos vehiculares en la ciudad, los usos del suelo, que fueron las zonas verdes, la zona industrial y la zona residencial, y eso fue definido para algunos municipios de todo el Valle de Aburrá. No fue para todo el valle en completo o para los 10 municipios que conforman el área metropolitana, debido a la escasez de información en los municipios más extremos. Entonces, para que tengamos en cuenta. Entonces, aparte de esas información, se utilizaron también variables meteorológicas de la red de meteorología, que fueron temperatura, velocidad del viento y precipitación. Estos fueron los buffers que se definieron entre 50 y 500 metros, como utilizados en la literatura. Y también se utilizaron variables poblacionales, pues demográficas, como fue la densidad poblacional. Entonces, a partir de estas variables iniciales, se hicieron las intersecciones con los buffers, con cada uno, y para cada buffer y para cada mes, que eso fue en una escala mensual, se construyó un modelo LUR por medio de una regresión espacial general. Y utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios y los criterios de especificación de este método, se seleccionaron los mejores modelos. Con el modelo seleccionado para cada mes, se realizó una regresión ponderada geográficamente para ejecutar el modelo y poder estimar un mapa de predicción, y se realizó la validación. Bueno, entonces, inicialmente estos fueron los datos que teníamos para PM2,5, en donde podemos evidenciar un comportamiento monomodal, en donde hay incrementos del contaminante, principalmente entre febrero y marzo, como se había mencionado anteriormente, y los niveles más altos fueron registrados en una estación al sur de la zona de estudio y los más bajos en las laderas del valle. Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver las estaciones seleccionadas para hacer este análisis, que en total fueron 3 estaciones, en donde podemos observar que los registros más altos, los niveles más altos para este contaminante, estos para el promedio de todo el periodo de análisis, o sea, para todo 2018, se encontraban en el centro sur de la zona de estudio. Bueno, entonces para que podamos como visualizar mejor la intención con las zonas de influencia o los buffers, aquí tenemos 2 estaciones de monitoreo diferentes ubicadas en diferentes partes de la ciudad. Esta está en la Universidad Nacional y esta en Aranjuez. Entonces, para cada estación se definen los 6 buffers de 50 a 500 metros y podemos ver, por ejemplo, para el buffer de 50, de 100 y 150, en esta estación en específico no se interseca con ninguna de las variables espaciales. Sin embargo, ya para el de 200 metros se interseca aquí con una vía y con las zonas verdes, y por este lado también. Y a medida que vamos haciendo más grande la zona de influencia, es mayor la cantidad de covariables que vamos a poder incluir en el modelo y también la cantidad. Y también podemos evidenciar la diferencia entre estación y estación. Como podemos ver aquí en esta estación, siempre va a tener variables espaciales con las que intersecarse, sin importar el tamaño, y son completamente diferentes. Digamos, aquí la residencial entra un poquito en el buffer de 500, mientras que en este entra en el buffer de 50. Entonces es muy interesante ver como la heterogeneidad que se presenta entre las estaciones y para poder evaluar qué influencia cada nivel en las estaciones que se registran. Bueno, en la construcción de los modelos se presentaron algunas variables
de mes a mes comunes. Entre esas estaban la variable meteorológica, que era gradiente de temperatura, velocidad del viento y también algunas variables de tráfico como el flujo vehicular. En los modelos seleccionados, también es importante mencionar que, digamos, para el modelo de 50 metros, para febrero, no se pudo encontrar un modelo debido a la información que se tenía. O sea, no fue posible construir un modelo. Los modelos seleccionados ya mensuales, de enero a diciembre, se explicaban entre el 26 y el 79% la variabilidad del PM2,5, en la variabilidad espacial, en donde podemos ver que el buffer que más se repetía fue el de 200 metros. También encontramos que las variables meteorológicas se presentaron en la mayoría de los modelos. El flujo vehicular también fue una variable importante, y en otros modelos no se presentó como tal el flujo, pero sí estaba presente el área de la vía y la longitud de la vía, como vemos aquí. Y otra variable de interés en estos modelos que tuvo como gran frecuencia fue la variable de altura a nivel de piso de la estación. Eso es congruente con algunos estudios que se han realizado en donde se ha encontrado que esta variable pues, fue seleccionada entre los mejores modelos. Y definitivamente la variable más importante sería el flujo vehicular, debido a una de las suposiciones más importantes que tiene esta metodología, y es que las emisiones del contaminante vienen directamente del parque automotor o de las fuentes móviles, como les mencioné al principio, con ese 80% que se ha sugerido a partir de los estudios que se han hecho en el valle. Bueno, entonces, después de realizar la regresión geográficamente ponderada, encontramos, estos son los modelos finales para cada mes, ya con cada uno con sus respectivos coeficientes e interceptos. Entonces, para el primer semestre, el mejor modelo fue el de junio, con una explicabilidad del PM2,5 del 54%. Y este fue para el buffer de 500 metros. Y para el segundo semestre y para todo el periodo de análisis, el mejor modelo fue el de agosto, para un buffer de 300 metros y con una explicabilidad del 79% del PM2,5. Entonces, digamos, con los mapas de predicción, aquí es donde podemos ver mejor como si es congruente con lo que se han encontrado previamente en el Valle de Aburrá, o en la ciudad por lo menos, el comportamiento espacial del contaminante. Entonces, se ejecutó una malla, de una malla en toda la zona de estudio, en donde se evaluaron las covariables de cada modelo mensual, y se ejecutó el modelo. Entonces, estos son los resultados pues, de cada mes, en donde podemos ver que, por ejemplo, esto es para el mes de abril. Podemos ver que el modelo está influenciado por el área verde a 200 metros y el flujo vehicular a 200 metros. Entonces, en esta zona de la ciudad, a partir de las cámaras de fotodetección, se encontró que la mayor densidad vehicular, el mayor flujo vehicular, perdón, se encontraba al sur de la zona de estudio, y podemos verlo reflejado aquí en los resultados. Y también es muy interesante ver cómo las laderas representan una zona verde bastante explícita en los usos del suelo, en los mapas de usos del suelo. Podemos ver cómo los niveles son tan bajos aquí, que son menores a 10 microgramos metro cúbico, en esas zonas, y también en los que son los cerros de la ciudad. Entonces, mientras más cercanos estemos a las zonas verdes, más bajas van a ser las concentraciones de PM2,5 estimadas. Lo mismo pasa para el mes de mayo, por ejemplo, que tengo aquí, que ya depende aquí es de la velocidad del viento y la distancia a zonas verdes. Y como podemos ver, entonces, en esta zona sur se va a seguir manteniendo esos altos niveles de contaminación. Entonces, en general, para los mapas de predicción se encontró que las zonas más contaminadas se encontraban en el centro y en el oriente y el suroccidente de la zona de estudio, y que los menores niveles del contaminante se presentaban al noroccidente. Aquí.
Ya pues comparando los datos observados versus los estimados, encontramos que los modelos con menor explicabilidad, o sea, los que menos me podían representar la variabilidad espacial del PM2,5, como fue el mes de enero, que fue el de más baja explicabilidad, presentaba una tendencia a subestimar las concentraciones más altas del contaminante, o sea, podrían ser más altas. Mientras que para los mejores modelos se presentaba una tendencia a sobreestimar las concentraciones más bajas. Y en general, así como en el mes de enero presentaba la menor explicabilidad, también presentó el menor rendimiento, seguido por los meses de febrero y marzo, lo cual nos pone en tela la importancia de conocer mejor el problema, porque esto lo que nos puede estar evidenciando es que faltan variables, falta información para incluir en el modelo que nos pueda dar esa respuesta de explicar parte de la variabilidad de ese PM2,5 en la ciudad. Bueno, y para concluir, entonces, los resultados indican que esa variabilidad espacial del PM2,5 está relacionada al tráfico y a las variables meteorológicas. O sea, se pudo como confirmar esas mismas suposiciones que ya se venían. Para ese año, lo cual está sujeto pues, a futuros estudios, se sugiere la existencia de la influencia de fuentes y sumideros a 200 metros a la redonda. O sea, hay que poner un especial interés en ese buffer de 200 metros en estudios futuros para ver si es posible corroborarlo o si se nos cambia la información que encontramos para este año. Y que las zonas más contaminadas están en el centro oriente y suroccidente de la zona de estudio, coherente con estudios realizados anteriormente, que entre ellos se encuentra un análisis espacial que incluye la temporalidad del contaminante y también tiene un comportamiento muy similar a lo que se encontró con esta metodología. Entonces, la metodología LUR es una alternativa simple y replicable para estimar la exposición al material particulado. Sin embargo, el método es susceptible a sitios de medición limitados. O sea, recuerden, no solamente son las variables que tenemos, la información que tenemos para las covariables, sino el hecho de la red de monitoreo de por sí ser tan limitada en comparación pues, con otros estudios que se han hecho en donde se han utilizado de 40 estaciones para arriba. Entonces, hay que tener en cuenta esa muestra inicial de las estaciones de PM2,5 para poder interpretar esos resultados. O sea, hay que hacerlo con cautela y tener en cuenta pues que de todas formas es una alternativa simple y que se ha mostrado que se puede comparar con otro tipo de metodologías. Bueno, muchas gracias por su atención. Quedo atenta a alguna pregunta. Sara, muchísimas gracias. Ya puedes compartir tu pantalla. Recuerden que estamos recibiendo las preguntas por el chat de la página de Facebook de la Facultad de Salud Pública para poder resolverlas al final de la sesión. Y pues le doy la bienvenida a los que se conectaron hace poco. Entonces, recuerden que estamos en la socialización de los resultados en esta tercera última sesión, donde estamos hablando de la geolocalización de los eventos en salud asociados a la contaminación ambiental. Bueno, entonces, para este segundo bloque, le doy la palabra a la profe María Cristina, que nos va a presentar los resultados de la distribución de los eventos asociados a la contaminación del aire en la ciudad. Entonces, profe, tiene la palabra. Buenas. Ahí sí me ven.
Sí, profe, ya. Perfecto. Buenas tardes para todos. Les voy pues a presentar como los resultados que se obtuvieron con la geolocalización de los eventos centinelas asociados pues o atribuibles a la contaminación atmosférica. Un momento, por favor, que no veo. ¿Por qué? Ahora sí, me confundía con la... Bueno, entonces como escuchaban ustedes ahora a Sara, que les comentaba pues que el territorio tiene unas condiciones muy heterogéneas en cuanto a su topografía, a sus condiciones atmosféricas y en particular a la exposición a los contaminantes atmosféricos y en este caso específico al PM2.5. Ya Sara pues nos contaba cómo fue su estudio y cómo logró obtener un mapa con una distribución continua de este contaminante pues en todo el territorio. Entonces la pregunta con este trabajo de investigación fue cómo se comportaba la morbilidad en todo el territorio de la zona urbana del municipio de Medellín. Entonces, cómo hacer esa distribución espacial de la morbimortalidad y poder luego tener como un comparativo con los resultados previos que nos presentó Sara. Aquí vemos pues la zona urbana del municipio y su localización geográfica. Y para lograr esa geolocalización o esa georreferenciación de los eventos centinelas asociados a la contaminación atmosférica, pues se tuvo previamente un proceso metodológico que consistió en esa definición de eventos que lo hicieron por los profesionales asociados al equipo de trabajo. Posteriormente de esa definición, donde se tuvieron pues los eventos agudos, crónicos y entre ellos algunas enfermedades específicas como las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares, la influenza y otras gripas o neumonía. Eso pues entre los agudos y entre los crónicos se tienen los tumores malignos de los órganos respiratorios y las enfermedades crónicas asociadas pues a las vías respiratorias. Cuando se definieron estos eventos centinelas, se procedió a hacer un análisis de los datos, de la calidad del dato, y a identificar en esos datos que quedaron después de ese análisis unos patrones para poderlos geocodificar. Porque no toda la información de los RIPS, que fue la que se utilizó, y los ROAF, que fueron las que se utilizaron para la geolocalización de la información o de la morbimortalidad atribuible a la contaminación atmosférica, pues no toda tiene la información y no toda está parametrizada. Entonces se tienen que encontrar unos parámetros para ello y luego proceder a estandarizarlos y generar así una cartografía que nos permitiera llevar toda la información de las bases de datos de los RAF y los RIPS a un mapa de puntos distribuidos en el territorio. Cuando ya se tuvo esta información parametrizada o estandarizada, se toma una información adicional o cartografía base que son los núcleos domiciliarios. ¿En qué consisten estos núcleos domiciliarios? Son cada una de las placas que ustedes ven constantemente en una dirección. Entonces, todo eso se define como un núcleo domiciliario. Y ahí es donde se lleva toda la información para luego poderla espacializar. ¿Por qué se toma esta información? Porque es la que ya tiene unas coordenadas XY que nos permite migrar todas las bases de datos de morbilidad y mortalidad a un mapita o a un CHE o a una capa pues, de información geográfica, como la puedan llamar. Después de esto, se logra generar los patrones, se hace la codificación y se genera la cartografía. Así pues, una estructura base como una metodológica aquí más estandarizada o más compleja. Y luego ya tenemos toda la información contenida en los núcleos domiciliarios. Todos esos punticos que ustedes logran ver ahí en la pantalla, amarillitos, tirando como verdecito, son todos los puntos o núcleos domiciliarios que para este caso se tienen aproximadamente 352.000 núcleos domiciliarios para el municipio de Medellín. Eso no quiere decir que eso sea una cifra pues exacta. Hay algunos
que no, porque esto no se actualiza constantemente. Entonces, ahí se va perdiendo información. Y es uno de los problemas que se tuvo en la geolocalización. Mucha pérdida de información desde la captura de la información en la fuente, porque no se parametriza, y otra porque no contienen ningún dato de dirección que nos permitiera pues llevarlo a los núcleos domiciliarios. Y otra, que no todos los núcleos domiciliarios tienen placa, entonces se pierden también otra información porque no se logra ubicar esa población que aún no cuenta con ello. Como les decía hace poco, la pérdida de información en este caso es muy alta, entonces a veces tener como análisis espaciales confiables y con un grado de certeza o de certidumbre pues permisible no es tan fácil. Cuando se trabaja con sistemas de información geográfica, que en este caso fue lo que se quiso pues como lograr un sistema de información donde se tuviese toda la información compilada, entonces nos damos cuenta que hay dos problemas claves. Uno es la información escasa, pero que en este caso no es escasa, sino que hay una pérdida por la captura, por la mala captura de la información en la fuente. Entonces se nos pierde mucha información cuando se hace ese análisis de calidad de los datos, porque en muchos casos no existe un atributo que nos permita llevarlo a una geolocalización o a una geocodificación, y otro es porque se hace mal. Entonces eso es un problema. No es que la información en este caso sea escasa, ahí está, pero está mal diligenciada. Entonces hay una gran pérdida de información en la estandarización por esa falencia, porque no tenemos un protocolo que nos lleve o que obligue a los que capturan la información a llevarla estandarizada y parametrizada. Entonces aquí vemos pues algunos de los datos donde se pierde la información. Específicamente es más en salud que en morbilidad que en mortalidad, porque en la mortalidad pues sí se logra una pérdida menor de la información. Bueno, cuando ya tenemos toda la información parametrizada, organizada, codificada, se lleva a un mapa de puntos como este, donde cada puntico, cada núcleo domiciliario tiene asociado el número de registros que se presenta en cada uno de ellos. Por eso en este mapa se observan puntos amarillitos, puntos rojos, naranjitas y verdes, que son los que nos van demostrando dónde se presenta mayor número de registro en la información que se obtuvo, tanto para mortalidad como para morbilidad. En este caso, el mapa que estamos observando tiene la distribución de registros de mortalidad para todos los años estudiados. Pero en el sistema de información geográfico, que ahorita les muestro cómo está estructurado, se presenta para cada año, desde el 2010 hasta el 2016. Entonces tienen comportamientos un poco diversos, sin embargo vamos a darnos cuenta en toda la exposición, la presentación, que hay unos puntos que son claves y que siempre están presentando unos registros muy altos y que como instituciones públicas pues vale la pena como poner el ojo en estas zonas donde se está evidenciando un alto número de registros y son anual, o sea, cada año por año se evidencia que hay una alta población, un alto número de registros en morbimortalidad. Y eso es muy coherente con lo que nos contaba Sara ahora sobre ese mapa de distribución espacial continuo de la calidad del aire. Se observa pues como una relación, claro que eso es algo exploratorio, todo lo que se hizo pues como en la parte de geolocalización y geocodificación es un análisis exploratorio al respecto, no se llega pues como a un análisis espacial donde se tenga en cuenta geoestadística para lograr esa relación o esa causa-efecto entre la contaminación y la morbilidad. Es una de las preguntas que se hace casi todo el mundo cuando habla de calidad del aire. ¿Dónde se está enfermando la gente? ¿Y por qué se enferma tanto? ¿Dónde es su mayor espacio de exposición a la contaminación atmosférica? Pero es algo muy complejo porque esta información que estamos viendo hoy se basa en la residencia, o sea, dónde viven las personas que se están enfermando. Pero eso no quiere decir que porque vivan allí es donde las personas están a la mayor exposición a un contaminante.
Entonces, tenemos que tener también mucho cuidado cuando se habla de esto, porque puede que las personas vayan a su residencia, pero no es que se enfermen ahí, se enfermaron en el trayecto donde laboran. Aquí tenemos el mapa de distribución de los registros de morbilidad para todo el año, para todos los 6 años de estudio. Y miren pues que ya se logran como ir identificando algunas zonas donde hay una mayor concentración de casos. ¿Por qué es importante una geolocalización o geocodificación de la morbimortalidad por contaminación atmosférica o por cualquier otra causa, no solo la contaminación atmosférica? Porque eso posteriormente nos permite tener análisis a unas escalas muy detalladas, poder llegar a hacer o atacar pues como focos de concentración de la problemática. Es este caso cuando vemos el municipio de Medellín, la distribución de la morbilidad, posteriormente vemos la comuna 8 y posteriormente se ve ya un barriecito de esa comuna. Entonces podemos identificar pues como focos o problemáticas muy puntuales las cuales se pueden atacar pues mucho más fácil teniendo en cuenta como la disponibilidad de recursos que todos los entes territoriales constantemente tienen. Entonces, aquí pues como un breve análisis de cómo se hizo toda la geocodificación, por cómo se logra estos mapitas de puntos y posteriormente ya llegamos a lo que es una distribución espacial continua a partir de los mapas de densidad de kernel, que son pues como unos mapas que nos permiten un análisis exploratorio de la morbilidad y la mortalidad en el territorio. Y ya aquí se logra identificar efectivamente que hay unas zonas donde se registra un gran número de casos, como es la comuna de la zona de Belén, la zona sur occidental y algunas partes de San Javier. Sin embargo, recuerden pues que acá solo les voy a mostrar unos mapitas. ¿Cómo se generaron estos mapas y por qué estos mapas? A partir de los puntos de ese número de registros por núcleos domiciliarios se hace la densidad teniendo en cuenta un área de 100 metros cuadrados porque se trata pues como de simular una manzana urbanística. Entonces se hizo el mapa teniendo en cuenta esta área y así se hacen los mapas pues de densidad de kernel para todos los años y en este caso que están viendo es el acumulado de los 6 años para la morbilidad. Entonces, ahí las zonitas rojas son las que presentan mayor morbilidad y hasta el verde, pues que hay en algunos casos donde no se presenta sino un caso. En el caso de la mortalidad, miren cómo se ve pues como más espaciado en la zona roja, entonces se logra ver como unas diferencias significativas entre la morbilidad y la mortalidad en cuanto a su distribución espacial. Tenemos acá las enfermedades isquémicas del corazón, que son las enfermedades agudas, entonces ahí vamos observando cómo es su distribución también en el espacio, identificando pues unos focos en Belén, que es una zona en la parte de Belén Rincón, las playas, si no estoy mal es el barrio que está aledaño a este, y se observa pues esas manchitas rojas constantemente en todo, en la morbilidad, en la mortalidad, entonces son análisis que posteriormente pues dan a preguntas de investigación mucho más específicas y mucho más profundas sobre la relación o qué está pasando en esta comuna, por ejemplo. Ahora Sara nos comentaba sobre los resultados de los LUR y también nos decía que era todo el centro de la ciudad y la parte sur. Y específicamente y en algunos estudios pues previos también se dice que esta zona tiene pues como una alta contaminación atmosférica. Entonces, eso es una zona pues que sí da pie para unas investigaciones más exhaustivas. Aquí tenemos, bueno, estos son para todos los años, recuerden, lo que les estoy mostrando. Ya pues uno en el sistema de información geográfico puede hacer el filtro por edades, puede hacer el filtro por año, entonces puede encontrar pues unas leves diferencias año a año y también si lo hacemos por edades pues puede ser un poco
diferente este mapita que les estoy mostrando. Entonces, recuerden que acá los mapas que les estoy mostrando es de los acumulados del año, de los años en estudio. Entonces, hay que, ya uno va al sistema de información y hace sus filtros por edades o por año, como lo prefieran, y lo pueden ir descubriendo pues otras cositas. Pero aquí pues lo que más llama la atención es que hay unos focos generalmente en el suroccidente de la ciudad. Esos siempre están ahí permanentes, así uno haga los filtros como los haga, siempre van a estar en el rojito ahí. Y aquí aparece un filtro en esas enfermedades cerebrovasculares en el 12 de octubre, que es muy evidente. Tenemos aquí las infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores. Miren que siempre está Belén de primero allá rojito. Esto pues recuerden que las infecciones agudas o las enfermedades agudas o crónicas, esto depende también del nivel de exposición y los eventos pico que se pueden generar de contaminación en un determinado momento. Entonces, cuando estas enfermedades agudas aparecen, pues pueden ser también efecto de algunos episodios relacionados con la contaminación del aire que se pueden estar presentando. Entonces también sería muy bueno y se podría hacer porque ya en el sistema de información geográfico queda todo, las fechas de las consultas, entonces uno podría pensar en que posteriormente se podría hacer un análisis más exhaustivo de la información donde se evalúe esos picos de contaminación y su respuesta en la morbilidad, por ejemplo, con estas infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores. Entonces, hay aquí un aspecto pues que ha sido como muy notorio y es un puntico por allá en el barrio Prado, que también aparece casi en todos los registros, que también es un foco pues que dice, bueno, hay que ponerle el ojo a ver qué es lo que está pasando en ese barrio porque, y mirar pues también como las condiciones en las edades de la población, porque ese foco siempre aparece allí, que no es un barrio pues que cuenta con un buen componente arbóreo, las vías son amplias, entonces habría que pensar pues qué es lo que pasa como en esta zona, o si es una zona receptora de contaminación atmosférica y podría ser una de las razones. Entonces, estos mapas nos dan pie pues como para investigaciones a futuro, porque igual pues el alcance de este proyecto era solo geolocalizar y encontrar algunos patrones de distribución espacial de la morbimortalidad. Aquí estamos con los tumores malignos de los órganos respiratorios intratorácicos, enfermedades pues que estuvieron asociadas a los costos atribuibles a la contaminación atmosférica. Entonces, observen que siempre está el foco. Belén siempre está ahí y aparecen unos nuevos focos. Entonces, ahí estos tumores malignos hacen parte de las enfermedades crónicas. Entonces, quiere decir que hay población que ha estado pues como con una mayor exposición a través del tiempo, no en un episodio, sino que ha estado a través del tiempo expuestos a ellas. Recuerden pues que aquí hay mucho análisis por hacer, esto es un análisis exploratorio, porque ahí donde juegan un papel importante, donde permanece el mayor tiempo las personas, en el colegio, si viven en el mismo barrio o cerca de la residencia, si trabajan donde trabajan y cómo puede ser la exposición en todos estos recorridos para lograr tener como un valor más aproximado a esa exposición de cada uno de los registros que aparece allí. Aquí tenemos las enfermedades crónicas de las vías respiratorias. Miren que es un comportamiento pues como muy similar en la zona suroccidente, que es como una de las más preocupantes, y aparece por allá un puntico rojo en el oriente, en la zona centro-oriental, con el barrio Prado, que también pues es como muy, en todos los mapas se observa este puntico, entonces es una zona que sería pues como muy interesante evaluar qué está pasando allí. Les voy a compartir otra pantalla como para que puedan ver los resultados pues del sistema de información y cómo se puede
Estoy aquí intentando compartirles la pantalla. No me aparece. Aquí ahora sí. Bueno, entonces aquí tenemos el sistema de información geográfico que se realizó. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí, Cris, claro, Bueno, adelante. listo. Entonces acá tenemos pues el sistema de información que lo que se busca con él es consolidar todo lo que se utilizó pues como en el proceso. Entonces aquí tenemos una GDB que cuenta con una cartografía básica. Esa cartografía básica pues son la malla vial, los barrios, las comunas, los núcleos domiciliarios. Cuenta con una cartografía temática donde está la densidad de la población, las jerarquías de las vías, la morbilidad por barrio, la mortalidad, todo eso. Entonces aquí tenemos unas tablas relacionadas con los núcleos domiciliarios. Entonces acá se pueden hacer todas las consultas que yo les contaba ahora sobre, donde ya podemos a través de este sistema de información pues encontrar si la población que se enferma aquí o allá es de determinada edad o si lo quiero hacer por un año específico, desde el 2016 al 2010, del 2010 al 2016. Entonces se pueden hacer esas consultas y se encuentran todos los MXD que se generaron a partir pues, de esa información, los mapas de calor, que son esos mapas que vimos ahorita con las densidades de kernel para cada uno de los años, tanto para morbilidad como para mortalidad. Entonces, a través de este sistema de información, pues posteriormente se podría llegar a generar unos análisis espaciales que pueden llevar análisis sobre los usos del suelo, como los que nos mostraba Sara ahorita, los usos del suelo con respecto a la morbilidad, o por ejemplo también los buffer entre las zonas de influencia de las vías y esta morbilidad, cuánta población está alrededor de esas vías. Entonces nos queda pues un sistema de información geográfico que nos permitirá hacer consultas y posteriores investigaciones al respecto. Lo que no se logró, pues, porque el objetivo de este contrato no era hacer esos análisis. Entonces, tenemos todo. Acá está todos los diccionarios de datos que son los que te permiten conocer qué información y qué significa cada una de estas capas. Tenemos todas las imágenes que se pudieron generar en el transcurso del proyecto, los metadatos que nos dicen de dónde viene la información. Estos metadatos no aparecen acá, sino que están en cada uno de estos, aquí en la descripción, aparece pues qué es cada uno de ellos. Entonces, nos queda un sistema de información consolidado, donde ya tenemos todos los casos atribuibles o los registros atribuibles, tanto de morbilidad como mortalidad, para las enfermedades atribuibles a la contaminación atmosférica. Entonces, esto era pues uno de los resultados que se querían con el estudio. Tenemos separados pues algunos por los crónicos, otros por los agudos. Todas esas consultas ya se podrían hacer desde el sistema de información geográfico que se entrega con la investigación. Esto es porque las personas no saben qué hay detrás de los mapas y cómo se generan. Entonces, tenemos todo este sistema de información donde queda consolidado todo lo que se utilizó en esta investigación de la morbilidad y la mortalidad por la contaminación atmosférica asociada pues o atribuible a la contaminación por PM2.5. Entonces, esto es un insumo muy valioso para estudios pues, posteriores que se puedan hacer. Vuelvo a mi presentación. Bueno, entonces, ¿qué nos queda como conclusiones y recomendaciones con respecto a la geolocalización de la morbilidad? Y no solo pues de la morbilidad por contaminación atmosférica, sino en general. La pérdida de información es un aspecto que se debe tener en cuenta porque para mejorar los protocolos
Los RIPs tienen una resolución que define todo el protocolo pues, de captura de la información, sin embargo, en ellos solo se dice que se debe colocar el barrio y el municipio. Entonces, es muy importante llegar un poco más allá y lograr obtener siempre dentro de esa captura de la información un atributo como es la dirección de residencia, porque posteriormente nos permitirá disminuir esa pérdida de información y minimizar pues la incertidumbre en un proceso futuro de análisis espacial de la variable morbilidad y mortalidad. En los ROAF es un poquito menos complejo porque ellos sí ponen la dirección, sin embargo uno se encuentra con que no está parametrizada y por eso también se tiene que lograr un proceso de estandarización y de parametrización previo a la geocodificación de la información. Entonces aquí vemos pues, que en el caso de la estandarización, solo un 75%, pues yo digo solo porque uno desearía 100%, pero por ejemplo solo se tuvo un 75.6% del total de datos susceptibles para estandarizar. Entonces desde la base ya tenemos un problema y una pérdida de un 30% aproximadamente de información. Con solo coger la información y decir cuál tiene atributo, cuál no, y cuál puede estandarizar y cuál no. Entonces ahí ya tenemos una gran pérdida. Posteriormente, con la estandarización, como no se logra, también hay otro número muy alto de pérdida de hechos. Entonces, una de las conclusiones es que hay que mejorar esos protocolos de captura de información, hay que parametrizarlos, no porque entonces el uno dice carrera con C, el otro con K, y entonces todo esto nos genera un problema y un desgaste de tiempo en esta parametrización y posteriormente pues su efecto en los análisis que se puedan hacer. Entonces ya con los registros que se tenían para lograr la estandarización, se logró un 79.5, o sea, estos son los que tienen un atributo susceptible de estandarizar. Se logra estandarizar el 79.5 de los datos de salud y el 63.9 de los datos de funciones. Y así es como se logra, pues, y por eso esto nos impide también en algún momento dar unos indicadores confiables y por eso solo nos toca de pronto quedarnos con un análisis exploratorio de mapas de calor, del comportamiento espacial de la morbimortalidad, porque es muy insuficiente el número de datos que se logró geolocalizar. Entonces aquí pues algunas conclusiones así como muy por lo llamativo de los mapas y por la concentración de puntos pues rojos dentro de lo que ustedes vieron ahorita, y es el barrio San Fernando, las playas y el Rincón, que son siempre característicos tanto en todas las enfermedades o los eventos centinelas estudiados. Se logró evidenciar que estos barrios y en su alrededor se encuentra pues un alto número de registros asociados a la contaminación atmosférica. Y como les decía ahorita, en la Candelaria, en el barrio Prado, que es una cosa como muy atípica en esa zona, pero valdría la pena pues como analizarlo de alguna manera. Con respecto a esto, otro problema que se encontró pues en el momento de dar indicadores con la información geolocalizada es no contar con una población de detalle. Sabemos pues que la información demográfica es un poco difícil y no tenemos una población. Nosotros en este caso se logró pues tener puntos de registros de la morbilidad y mortalidad, pero se podemos tener hasta manzanas y podemos hacer pues como una escala muy detallada de la información a nivel cartográfico, pero entonces cómo poder generar indicadores si no se cuenta con una población a la misma escala. Entonces solo tenemos y contamos con información de barrio, demográfica pues proyectada por barrio, y no se cuenta con más. Entonces a la unidad que se podría llegar con estos datos es a esa escala. La gran pérdida pues de información es algo que se debe mejorar, pero no está pues en nuestras manos, es institucional y por otro lado, entonces hay que mirar cómo desde la institucionalidad pues a la universidad y el municipio se puede lograr un llamado pues para que se mejore esa captura de la información y esa parametrización, porque no es solo la captura, sino que capture bien. Entonces,
para poder en un futuro lograr esa relación de los mapas que nos mostraba Sara ahora, de esa contaminación, cómo se distribuye en el espacio y cómo afecta la morbilidad y qué relación puede existir entre ambas cosas. Hay una cosa clave también en la visión interdisciplinaria de los estudios de carga de la enfermedad por contaminación atmosférica, porque es un tema que es complejo y que no es solo de salud pública, sino que también es de la planificación desde lo público, cómo podemos mejorar a futuro y cómo los planes pues, que hoy están, cómo van a impactar a futuro estos indicadores de morbimortalidad asociados a la contaminación atmosférica. Es algo interdisciplinario, no es algo que se pueda ver solo desde la salud pública, sino también desde la producción, desde los sectores productivos, desde la academia, para que se logre realmente construir e implementar unas políticas públicas para mejorar la calidad del aire y por ende la calidad de vida de la población. Hay aquí una cosa muy importante con este estudio y es que ya se logra tener pues como ese valor de cuánto me gasto yo por no tener unos modelos o unos sistemas de producción más limpia que generen menos contaminación. Y cómo podría yo argumentar y justificar una inversión en el presente que me permita posteriormente mejorar esas condiciones y ahorrarme una inversión en lo que es los costos asociados a la morbilidad y a la mortalidad. Entonces, también ya se tiene un referente, se podrían hacer estudios de cuánto vale esto, cuánto, y entonces cuánto estaría ganando, una relación costo-beneficio y donde primaría pues como el valor colectivo sobre el particular, que sería clave. Entonces, con respecto a la mortalidad, se vislumbran algunas áreas como la Comuna 3 y la Comuna 11, específicamente en la Comuna 3, en el barrio Las Independencias y San Javier, muestran un alto número de registros con respecto a la mortalidad por estas causas. Y Calazán, Ferrini y El Pesebre, en la Comuna 11, también tienen como unos niveles, pues, o un número de registros muy alto. Se evidencia pues la necesidad de mejorar la captura, es que eso fue uno de los problemas más tesos pues como en el proceso para lograr geolocalizar y recuerden que pues un 70% de la información que se logró estandarizar y geolocalizar pues siempre es un 30 o 25% que se perdió. Entonces esto fue lo que logramos pues con el proyecto, quedan muchas preguntas sin respuesta, quedan muchos estudios por hacer. Esto es como el principio y la base para estudios posteriores, contando pues con información como la de Sara, que ya es un estudio que nos presenta un comportamiento continuo en el espacio y con los mapas y con la definición de estos eventos centinela, ya con un equipo de expertos que logró identificar cuáles son los que tienen esa carga atribuible a la contaminación. Posteriormente se podrá avanzar más en esa cuantificación del comportamiento de esta variable en la salud y en la calidad de vida de la población del municipio de Medellín. Y es todo por hoy. Cristina, muchas gracias. Yo creo que pues son bastantes los resultados y muchas más las preguntas, como dice Cristina, que quedan después de realizar este proyecto y entregarle a la ciudad y al país pues como los resultados de esta investigación que tiene un alcance muy importante. Agradecer a todos los asistentes por sus preguntas, que son pues bastante interesantes. Voy a empezar con la primera, que es hacia los modelos LUR, ¿no es cierto? Entonces nos preguntan, Sara, si existe alguna variable de ajuste que refleje la disposición geográfica del territorio de estudio, la cual influye de manera sustancial en la concentración de el PM2.5 en la ciudad. Sara, ¿qué nos puedes Gracias, Verónica. contestar? Bueno, respecto a esto, como variable de entrada,
Sí se evaluó la altura sobre, pues el mapa de elevaciones en la ciudad, las alturas sobre el nivel del mar, como para tratar de incluir esa variación topográfica en los modelos. Sin embargo, para ningún modelo fue seleccionada la altura, o sea, no fue como significativa en la construcción de estas regresiones espaciales. Sí se han incluido esas variables en algunos modelos pues como utilizados a nivel mundial, pero específicamente para estos no. Sí, sí sería interesante evaluar como lo que dice la pregunta, como hacerla como un ajuste, como para un trabajo futuro sería muy interesante tenerla en cuenta. Ok, muchas gracias. Frente a este mismo modelos LUR, desde tu experiencia, Sara, este análisis y este trabajo, ¿cómo pueden aportar a las decisiones en salud? Bueno, es un trabajo muy interesante porque nos permite ver pues cómo esa variabilidad espacial del PM2,5, como qué lugares hay de interés, que debería, como por qué se debería evaluar, digamos, el por qué allí están mayores los niveles de PM2,5, por ejemplo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos resultados hay que manejarlos con cautela, como les dije, de la información inicial que se utilizaron para que se utilizó para construir los modelos. Sin embargo, es bastante importante que en la comparación con estudios anteriores guarda coherencia en los patrones de PM2,5, digamos con el modelo de dispersión o con otro tipo de enfoques espaciales. Y entonces esto en miras pues como de autoridad para tomar decisiones, para hacer medidas de mitigación, por ejemplo, de planificación, sí, primero se deberían pues como hacer otro tipo, más estudios referente como a la aplicación de esta metodología, digamos en otros periodos de análisis, con otro tipo de información, tratando de evaluar si se puede incluir, digamos, la información de la red de ciudadanos científicos que son tantas, pues que es tan densa, eh, evaluar eso también, o tratar de mirar cómo se pueden incluir más estaciones. Eh, Primero, y también, digamos, ya cuando podamos tener información como más completa del desempeño de estos modelos, porque recuerden que esto fue también, al igual que en el proyecto, esto fue un ejercicio exploratorio, sí me parece un insumo importante, digamos, en la planificación de los POTs en la ciudad o en el territorio, debido a que se pueden tener muy en cuenta a la hora de hacer pues medidas de mitigación. También aquí propiamente en el Valle de Aburrá, que se tienen tantos esfuerzos para tratar de prevenir y de mitigar los niveles de contaminantes, sobre todo en esas épocas de esos incrementos estacionales. Entonces sí se puede tener como un insumo importante a la hora de tomar decisiones. Sara, y en ese sentido que hablas pues del tema de aportar al POT, las variables de uso del suelo, ¿qué tanta importancia tuvieron en tu modelación o se requiere una mayor profundización en ese sentido, especialmente pues en Medellín, en relación con la distribución de los contaminantes? Bueno, una pregunta muy interesante. Digamos, una cosa que se pudo evidenciar de manera muy interesante fue la presencia de las zonas verdes, de las distancias o del tamaño del área de la zona verde como tal en los modelos y cómo estos, entonces, cuando se interpreta la ecuación de regresión, estas funcionan como un sumidero. O sea, lo que nos está diciendo ahí el modelo como tal es que el nivel de PM2,5 en una estación de monitoreo está influenciado por
a qué tan lejos está de una zona verde o qué tan grande está la zona verde alrededor de esa estación de monitoreo, siendo mientras más grande y mientras más cerca esté, menor el nivel del PM2,5. Eso fue, digamos, un aporte muy interesante que se pudo observar. Entonces, como tener en cuenta, además pues de hacer un análisis como más detallado, esa inclusión de como tratar de incluir más zonas verdes en el POT, sobre todo, digamos, en zonas residenciales o zonas comerciales, por ejemplo, en donde está más la gente activa, cerca de los colegios, para tratar de evitar, pues, como exposición a menores. También, pues, como donde, digamos, en esas zonas donde vemos como esa gran presencia, digamos, de esos indicadores en salud, también podríamos tener en cuenta, digamos, ese sumidero para reducir los niveles de exposición. Sin embargo, una cosa que sí se debe tener muy en cuenta es la limitación asociada tanto a los datos en salud como a los modelos, que está relacionada con la movilidad de las personas en general. O sea, digamos, las personas que nos... eso fue la ubicación de los casos, fue por residencia, pero no todo el mundo, digamos, trabaja en casa, bueno, o trabajaba en casa. Entonces, digamos, pues, hay personas que, digamos, viven en el sur y trabajan en el norte o viceversa. Entonces, en general, la exposición más marcada no va a ser la que se origina en el sur, sino donde trabaja. Entonces, eso hay que también tenerlo muy en cuenta como parte de las limitaciones y para poder como interpretar este tipo de resultados. Sara, sí, muchas gracias. Cris, aquí nos preguntan, desde tu experiencia en todo este manejo de información para los análisis geográficos y el sistema de información geográfico, ¿qué recomendaciones nos darías y especialmente al sector salud y al sector ambiental para disminuir ese factor de pérdida de información que marcó tanto en los resultados de este trabajo? Bueno, el problema, como empezando por los RIPS, es que en la norma, la resolución que tiene pues el protocolo de captura de ello no la exige. Entonces es como un dato adicional y no se le procura como una parametrización y una captura eficiente y diligente pues del dato. Entonces sería cambiar la norma. Cambiar la norma, no hay otra opción. No, porque cuando las cosas son obligatorias, pues se tiende a que se mejore y hay una justificación para mejorar un sistema de información dentro de una institución, ¿cierto? Si no está obligada, entonces la institución dice, no, dejémoslo para mañana, ¿cierto? Mañana lo mejoramos. Pero si es una norma y tiene que sea vinculante, ellos se van a procurar ello. Pero con respecto a los RUAF, sí la tiene, pero pasa es que no se genera bien. Entonces, primero, si se obliga, es bien. Y segundo, si se parametriza. O sea, que cuando yo como recepcionista de un centro de salud o de un hospital, ya eso esté parametrizado y yo no me equivoque incorporando la información. Si mi dirección quedó mala y era en el barrio San Germán, pues el sistema mismo te diga, aquí hay un error, ¿cierto? Entonces se mejore como esa captura en la fuente de la información. Otra, con respecto a cuando se hacen estudios de salud y de temas ambientales, es la articulación institucional. Hay que reconocer pues que el área metropolitana como territorio y las instituciones al interior de ella buscan y tratan constantemente de lograr esa articulación, pero nos falta mucho todavía como pensar en que si yo capturo una información, ¿para qué le sirve al otro y cómo la necesita el otro? Entonces, porque yo considero que la información en salud ya debería ser algo que simplemente la incorpores en un sistema y esté ahí los indicadores, ¿cierto? Constantemente se genere la información, pero sabemos que eso es dispendioso pues y complicado, pero una articulación
de las entidades, por ejemplo, en este caso, el que captura la información de aire, con el que captura la movilidad, cómo necesita esa otra persona, esa otra institución la información para que sea útil al momento de hacer análisis geoespaciales, que es a lo que se pretende, pues, como con los resultados de SARA y con estos resultados preliminares de eventos Centinela asociados a la contaminación atmosférica. Entonces, una articulación institucional es clave y ahí pues tenemos ya la red de conocimiento que se generó con este proyecto que podría continuar eventualmente con todas estas iniciativas que se pueden generar a partir de los resultados de este estudio, que han sido pues como un gran aporte. Entonces, lo que les decía ahora, con esto lo único que queda es que hay que investigar más. Quedan más preguntas que respuestas. Sí. Sí, sí. Nos hacen dos preguntas que pues la voy a resumir en un bloque grande y es para las dos, Sara y Cristina. ¿Cómo se puede integrar, digamos, estas dos formas de trabajo desde la geoespacialización de los eventos en salud y de los contaminantes para poder lograr una verdadera correlación causa y efecto, ¿no es cierto? O sea, qué limitantes, qué dificultades tendríamos los modelos LUR están trabajados en una temporalidad, los eventos estarán trabajados en otra temporalidad y en otras escalas, para poder lograr un análisis mucho más específico. ¿Ustedes qué piensan? O sea, obviamente esto sería plantear un trabajo a futuro, pero ¿creen que esto será posible? ¿Qué necesitaríamos? ¿O no podría hacerse un análisis de exposición, de causa o de correlación causa-efecto utilizando estas dos herramientas que nos acaban de presentar? Con respecto a lo que dices, Verónica, es que hay una cosa. Recuerden que ahorita cuando hablábamos de la morbimortalidad, lo asociábamos al lugar de residencia, ¿cierto? Este análisis se hizo 2010-2016. Entonces tenemos mapas de distribución espacial de la morbilidad. Ya se definieron los eventos centinela, que eso es pues ya un gran aporte tenerlos claro. Estos son los que más carga se le puede atribuir a la contaminación atmosférica, ya se adelantó. Ya se tiene una metodología para estandarizar esa información y se tiene lo de SARA, que es en una escala temporal diferente, pero como ya tenemos definidos esos eventos centinela, pues estos se podrían llevar a la escala de tiempo de SARA y se podría lograr un análisis. Pero recuerden que no solo es la exposición en el lugar de residencia, es donde las personas permanecen el mayor tiempo en exposición, ¿cierto? Entonces, se podría pensar en un análisis así con cierto grupo de personas que se supone una movilidad más restringida y mínima. Podría hacerse un análisis, pero solo con unos grupos poblacionales, no con todos, porque una población económicamente activa se mueve mucho. Entonces realmente se podría estar sesgando ciertas áreas del territorio que no tendrían efectivamente ese impacto, ¿cierto? Acuérdense, estamos hablando del lugar de residencia. Entonces, ahí queda pues mucho trabajo por hacer y es definir cómo. Yo siempre he pensado que con la información de las ARL se podría pensar mucho dónde trabaja la persona y hacer unos supuestos de movilidad, donde uno pueda pensar que la población se mueve así y entonces ahí sí estarías evidenciando con claridad dónde la persona permanece a una alta exposición. Por ejemplo, cuando tenemos eventos pico, donde se pueden dar, cómo se dan allí. Entonces podríamos pensar. Otra cosa es que toca descartar también la población que tiene una contaminación al interior de sus trabajos, ¿cierto? Entonces ahí habría que hacer un análisis, pues porque esto es muy complejo y no se podría ser olímpico al momento de definir esa población con la que se trabajaría esa relación geoespacial, ¿cierto? Entonces quedan todavía pues como muchas cositas, pero considero que se podría dar un primer paso, un paso preliminar con cierto grupo poblacional
y con la escala temporal de SAR, porque ya se tienen definidos esos eventos centinela que anteriormente no se tenía muy claro cuáles iban, cuáles no, pero ya se tiene. Entonces, como la información de salud es constante, está ahí, es llevar esa información al año o los años que tiene SAR. Ok, Puede gracias, lograr Cris. un interesante trabajo. Sí, no sé, Sara, ¿tú qué piensas? Digamos, para agregar a lo que dijo Cris, eh, digamos, la finalidad del modelo LUR es, en realidad, pues aparte de hacer esas estimaciones de la variabilidad espacial del contaminante, también se han utilizado ampliamente en estudios epidemiológicos, con la finalidad de estimar esa exposición en estudios, por ejemplo, en estudios de cohortes, como fue el caso del proyecto Scala, en donde se desarrollaron múltiples modelos y se hizo pues para como abordar esa exposición. Entonces, y también en el escape, en ambos proyectos. Entonces, digamos, eso sí se podría como pensar, pero teniendo en cuenta lo que dijo Cristina ahorita, que es como la temporalidad de ambos análisis y también teniendo pues también muy presentes las limitaciones que se presentan tanto en los casos que se evaluaron como en la metodología LUR como tal. Ok, Sara, muchas gracias. Bueno, queda mucho trabajo por hacer. Y bueno, para finalizar, por aquí uno de los asistentes pues nos pregunta que cómo fue el cálculo de las defunciones y de la morbilidad atribuible al PM2.5. Para los interesados en profundizar este tema, pues está todas las memorias de la primer sesión donde el profesor Hugo Grisales expuso toda esa metodología para hacer el cálculo de la carga de enfermedad, eh, está pues disponible. Pero digamos, en este 2 minutos como para resumir, todo parte de pues, las fuentes de información con las que trabaja o que nos contaba ahora Cristina, que son las bases de datos de las defunciones y las bases de datos de los registros de prestación de servicios en salud, que son los RIFs. Por una parte, con esto, digamos, utilizando las metodologías propuestas por la OMS, en las últimas metodologías ajustadas, el equipo calculó los años de vida perdidos por mortalidad prematura, por un lado, ¿no es cierto? Para los eventos centinelas que se definieron desde la bibliografía y desde la situación de salud de la ciudad, y para el otro lado, por otra parte, calculó los años de vida perdidos ajustados por discapacidad. Utilizó, como les digo, la metodología de la OMS para hacer estos cálculos y con estos dos, digamos, indicadores se construye los años de vida saludables, los años de vida saludables perdidos asociados a, en estos eventos, digamos, centinelas, que llamamos centinelas, asociados a la contaminación. Para poder estimar, entonces, de todos estos, cuáles son los atribuibles a la contaminación, pues se utilizaron las fracciones atribuibles que ya se han definido, digamos, desde varias investigaciones por la Organización Mundial de la Salud y que también han sido utilizadas por el Instituto Nacional de Salud en Colombia y por otras investigaciones y otros países del mundo. Con estas fracciones atribuibles, entonces ya se estima de todos esos años de vida perdidos, cuántos, digamos, estarían asociados o serían atribuibles más bien a la contaminación del aire, ¿no es cierto? Más o menos en un resumen, digamos, demasiado corto, se hicieron esos cálculos y esa fue la información, digamos, que se utilizó para todo el desarrollo del proyecto, tanto pues con eso se calculó la carga ambiental de la enfermedad, lo que llamamos carga ambiental de la enfermedad,
Con eso también se utilizó para calcular los costos ambientales de la enfermedad y finalmente pues toda esa distribución de los eventos en salud asociados o atribuirles a la contaminación, pues en la distribución en el territorio. Pero pues digamos los interesados pueden escuchar tanto las presentaciones que se hicieron en el mes de julio, donde se explicó con detalle el método y la metodología, y la presentación que se hizo hace 20 días de la carga de enfermedad, de ahí pues está ampliamente explícito, más los resultados. Entonces, si no hay más preguntas, agradecer a todos los participantes, a Sara, a la profe Cristina, pues como por darnos todo este panorama como en esta última sesión de trabajo. Todo esto va a quedar pues en las memorias de la facultad, de la WhatsApp, de la página de Facebook de la facultad, perdón, y agradecer también a todo el público que nos acompañó en todas estas sesiones de resultados, a los ponentes, a la unidad de comunicaciones de la Facultad de Salud Pública que nos hizo pues como este apoyo, a los jóvenes investigadores y todo el personal pues del proyecto. Dar también un agradecimiento al Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, pues como por, digamos, aportar y apoyar esta iniciativa, y pues a la Secretaría de Salud que estuvo también del lado y trabajando pues con los investigadores y que hizo parte del proyecto. Si quieren ampliar información, podemos hacer escribirle al profesor Hugo Grisales a su correo electrónico, que es hugo.grisales@uda.edu.co o isabel.cano@uda.edu.co, o contactarnos a través del Twitter de la Red del Conocimiento y Salud Ambiental que estamos construyendo, que está pues empezando a sus trabajos, a iniciar sus trabajos en estos temas, que es rexa, rexa 6. Por allí podemos pues también enviar pues dudas, preguntas. Toda esta información la vamos a dejar dispuesta pues en los comentarios a través del chat de Facebook para los que estén interesados. Bueno, y sin más, me despido de todos ustedes. Ha sido pues un placer acompañarlos en estas sesiones de socialización. Aprendimos mucho de todos estos temas metodológicos y de contaminación ambiental y sus efectos en salud, y entendiendo que los resultados de la investigación ojalá sirvan para mejorar las políticas públicas tanto en nuestra ciudad, en nuestra región y en el país. Bueno, Sara, Cristina, muchas gracias, y muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Hasta luego. Gracias.